Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Nuestro Dios es bueno, así lo dice la Escritura. Nosotros lo hemos experimentado caminando con Él hace muchos años y todo da testimonio de que Él es bueno. Toda la naturaleza testifica de su poder y de sus obras. Pero lo máximo que habla de Dios es la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa vida nos ha sido revelada y damos gracias a Dios por Jesucristo. Él es el sí y el amén para nosotros en Dios nuestro Padre. Y en ese nombre Jesús, que significa todo para Dios y para nosotros, te saludamos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos para que tú vengas con nosotros como congregación de Dios y juntos estudiemos la palabra de Dios para tu edificación y también para la nuestra. Vamos juntos al libro de Dios y vamos a espigar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Bien, mis amados, Dios ha seleccionado para nosotros en este día el capítulo 1 del libro de Josué. Así que todos juntos vamos a leer Josué capítulo 1 y vamos a comenzar a leer el versículo 1 en adelante. Josué 1:1 y seguimos leyendo hasta el 18. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo:
Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado toda tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que te mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Que nuestro Dios nos bendiga hoy a través de Rema que ha seleccionado para nosotros de la porción de su palabra. Muy bien, mis hermanos, este momento es un momento muy importante en la historia de Israel. Es un momento de transición. Diga conmigo, transición. Dios había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa. Había conducido a Israel a través de Moisés 40 años por el desierto. Había manifestado su fidelidad para con su pueblo. Y después de manifestar su poder y como buen pastor conducir a su pueblo 40 años por el desierto, proveyendo, protegiendo y sobre todo hablando. Aquí el pueblo, la nación de Israel está frente al Jordán para cruzar el Jordán e ir a poseer la tierra, la heredad que Jehová les había dado a los hijos de Israel. Así que es una transición. El líder que había sacado a Israel de Egipto, Moisés, ahora había muerto. La palabra Moisés justamente tiene relación con sacar. Él fue sacado de las aguas. Y en esa representación de lo que sucedió en su niñez, que fue el sacado de las aguas, fue el instrumento de Dios para sacar a su pueblo. Sacado de las aguas, Él sacó a su pueblo también de la esclavitud. Fue instrumento de Dios. Muchas veces el Señor nos ha mostrado, nos ha revelado cuál es el propósito, cuál fue el propósito del desierto. Todos sabemos que Dios se reveló a Israel como nación en Egipto. Ya Dios conoció a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. De eso hablamos el jueves en el mensaje de acción de gracias. Y ahora Dios decide descender a su pueblo y se revela, como dice en el libro de Éxodo, a Israel, no como el Dios omnipotente, como se reveló a los patriarcas, sino como Jehová, el que autoexiste, el que tiene existencia propia, aquel que es el autor de la vida y cuya vida no depende de ninguna vida. Así se reveló a su pueblo, porque Dios se revela a cada uno y a su pueblo en cada etapa, en la historia de su trato con su pueblo, de acuerdo a lo que Él quiere revelar a su pueblo. En esta ocasión se revela a Israel como el que siempre existe, el que siempre es, el autor de la vida y el eterno. ¿Por qué? Porque le quería demostrar que aunque Abraham, Isaac y Jacob habían muerto,
Él era el Dios de siempre y que ahora venía a reconocerlos como sus hijos. Los saca de Egipto con mano poderosa. Todos sabemos los milagros extraordinarios que Dios hizo. Pero allí saliendo de Egipto, Dios hizo algo para apropiarse de ese pueblo, para tener propiedad en ese pueblo. Y Dios, a través de la sangre de aquel cordero pascual, aquella sangre que fue puesta en el dintel de la puerta de cada hogar de Israel, de esa manera Dios representó la redención. Y Él redimió a Israel y llamó a Israel mi pueblo, mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y no solamente a través de la sangre Él expresó que era el redentor de ese pueblo, sino que a través de su poder manifestó el interés que tenía en ese pueblo. Él frustró el deseo del faraón de convertir a Israel en un pueblo de esclavos para engrandecer la gloria del imperio de los egipcios. Con mano poderosa, a través de Moisés, dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para tres cosas: para que me sirva, para que me adore, para que me haga fiestas. Le dijo a Faraón: ese es mi pueblo, y ese pueblo no te va a servir a ti sino a mí. Este pueblo no va a ser para la grandeza de tu reino, sino para la grandeza del mío. Si tú no dejas ir a mi primogénito, yo te voy a matar tu primogénito. Y así fue, para sacar a su primogénito, porque dijo: Israel es mi primogénito, deja ir a mi primogénito para que me sirva. De esa manera Dios humilló la soberbia del faraón y, matando a su primogénito, sacó a Israel como su primogénito. Por 40 años, como a ovejas, pastoreó a Israel. En esos 40 años, el Señor logró dos cosas con Israel. La primera fue hacerle olvidar a Egipto. Diga conmigo: hacerle olvidar a Egipto. El desierto tiene como propósito hacer olvidar a Egipto. Y el segundo propósito del desierto es que Israel conozca a Dios. El desierto es de la escuela de Dios, donde Dios se revela, se manifiesta como proveedor, como benefactor, como protector y como el que instruye a su pueblo, para que en esos 40 años Israel conociese a Dios de tal manera que cuando entrase en una relación, ya no de noviazgo, sino de esposos, Israel pudiera vivir con Dios en Canaán y pueda permanecer en la relación con Dios y le pueda servir a Dios de acuerdo a como Dios se ha revelado. Siempre vemos como representación el desierto como el tiempo del noviazgo, donde Israel conoció al esposo. Canaán como el lugar que Dios eligió para convivir con Israel como esposo. Así que Dios le dio la oportunidad por 40 años a Israel para que se preparase, para que conociéndole le pudiese servir en la tierra que Dios había elegido para convivir con esa nación. Dios usó a Moisés y a través de Moisés Dios instruyó a Israel. Ningún pueblo en la tierra vio a sus dioses tan cercanos como Dios se manifestó a Israel. Así lo dijo Moisés: ¿qué pueblo tiene dioses tan cercanos como está Jehová de ti? Que te habla audiblemente desde el monte, que escribe las leyes con su propia mano en tablas de piedra, que te da estatutos, juicios y mandamientos a través de Moisés, lo que se llama la ley. 5 libros, que fue la primicia de la palabra escrita no solamente para Israel, sino para todas las naciones.
Amén. Bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es el Dios de Jacob. Israel era bienaventurado porque Dios eterno que creó el universo decidió revelarse a ese pueblo y a través de ese pueblo darse a conocer a la posteridad y a las naciones, relacionando ese pueblo con todos los imperios de la tierra, con Egipto, donde lo sacó de allí para redención de esa nación. Después lo relacionó con Asiria, con Babilonia, con Persia, con Grecia, con Roma. Siempre Israel ha estado relacionado con los grandes imperios. Y ahí ha estado Dios presente, haciendo su obra para con esa nación. Es muy importante, Dios siempre ha tenido caudillos, ha tenido instrumentos, ha elegido hombres para en ese proceso de su trato con su pueblo, realizar todas las cosas que Él se ha propuesto. Moisés fue el instrumento para sacar a Israel de Egipto, para pastorear a Israel por 40 años. Pero la aportación más grande, la obra más grande que Dios hizo a través de Moisés, fue, como dice la palabra, la ley por Moisés fue dada. La gracia vino por Jesucristo. La ley vino por Moisés. Moisés fue la primicia, fue el instrumento que Dios usó para dejar a la humanidad lo que se conoce como las Sagradas Escrituras. Y es muy importante eso. Eso es lo más importante que Dios hizo por Moisés. Dejar las Escrituras. Fue importante el éxodo, fue importante su ministerio de 40 años en el desierto. Pero lo más importante es que a través de Moisés vino la ley. Vino las Escrituras, la Torá, la ley. 5 libros, primicias de Dios, donde están las instrucciones de Dios para la nación de Israel. Y esa revelación de la ley nos sirvió para la revelación de la gracia, porque lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza lo fue. Y es muy importante. Dios quiere revelarnos algo aquí muy, muy importante. Yo tuve que pelear con Dios en mis pensamientos, porque le dije al Señor: Señor, ¿por qué tú traes este mensaje a tu pueblo hoy? Yo sé y entiendo que este mensaje siempre es importante y será siempre importante, pero ¿por qué tú lo traes hoy? No tengo la explicación, porque no predico por ninguna motivación humana, ni porque yo descubrí una necesidad. Siempre predico por revelación. Y Jehová me inquietó esta semana y me hizo mirar algo aquí que no lo había visto, como Jehová me lo reveló, y quiero compartirlo con ustedes. Es muy importante. Josué fue siervo de Moisés. Así se le conoce en la Biblia. Y así comienza el libro de Josué diciendo: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Oigan ustedes, Moisés era siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Noten ustedes simultáneamente que Dios estaba haciendo una obra a favor de Israel y a favor de su propósito en la posteridad, para beneficiarnos a nosotros y a los que han de venir después de nosotros. Simultáneamente que hacía eso, Dios estaba formando a un líder, estaba formando a un relevo, estaba formando a un sustituto. Este sustituto estaba sirviendo al líder. Es una conducta de Dios, que Dios, antes de que alguien sea siervo de Él, lo puede hacer siervo de sus siervos. Así pasó con Josué. Josué, antes de ser siervo de Dios, fue siervo de Moisés. Eliseo, antes de ser siervo de Dios, fue siervo de Elías. David, antes de ser siervo de Dios, fue siervo de Saúl. Y Dios siempre eligió a alguien para instruir a sus hijos, a sus ministros. Ese es el proceso de Dios.
Siempre te pone bajo autoridad y te da un padre espiritual o un caudillo para que te prepare para lo que sigue o para lo que tú vas a hacer. En este caso, Dios sabía que Moisés no era eterno. Sabía que Moisés iba a morir. Y ya Dios en su presencia sabía de qué manera iba a terminar el ministerio de Moisés. Y Dios preparó a Josué. Es interesante que cuando Dios le dijo a Moisés, prepárate porque tú vas a morir. Tú no vas a cruzar este Jordán, por lo que ustedes saben, conocen. Aquello que pasó allí con la peña y cómo golpeó la peña, pero en realidad sabemos que el pecado de Moisés en aquella ocasión no fue que golpeó la peña. Fue que Dios le dijo, toma la vara porque vas a actuar. Toma la vara significa vas a representarme como autoridad. Y cuando estaba representando a Dios, tenía una espina, una amargura con el pueblo, un enojo con el pueblo. Y en el momento que estaba representando a Dios, salió la ira que tenía con el pueblo. Y Dios dijo, pecaste porque no santificaste mi nombre. Santificar el nombre de Dios es mantenerlo aparte a todo problema que tengamos con los hermanos, tengamos con la gente, toda amargura, todo enojo, toda frustración, todo criterio, toda idea. Cuando usted está en el lugar de Dios, usted tiene que actuar como Dios actúa, porque le está representando. Amén. Y eso es bueno que todos ustedes lo entiendan. Yo hace muchos años lo entendí y muchas veces el celo de Jehová me consume como profeta. Ustedes no saben lo que yo sufro a veces cuando veo algo mal hecho por años y quiero corregirlo. Y veo a veces muchas cosas del ser humano, mucha manipulación, mucho rejuego, muchas cosas. Y me tengo que hacer el tonto, entendiéndolo todo por años, simplemente porque no tengo la autoridad para actuar. Y digo, a veces le digo, Dios mío, ¿hasta cuándo va a soportar esto? ¿Hasta cuándo lo vas a soportar? Digo, no quiero juicio para nadie, pero yo quiero que tú corrijas esto, porque tú ahora no puedes sufrir por nuestras debilidades. Pero no actúo por año. Y es porque Dios me ha enseñado que mi celo no debe dirigir la iglesia, sino así ha dicho Jehová. Ahora el día que Jehová diga actúa, ahí no tengo esposa, ni hijo, ni amigo, ni sobrino, ni tío, y se pueden ir todos ustedes a los bancos vacíos y seguiré yo aquí, porque yo soy siervo de Dios antes de ser siervo de ustedes. Amén. Eso no quiere decir que no voy a sufrir si ustedes se van. No quiere decir que no me va a doler que me quede sin ovejas. Me va a doler, voy a sufrir, voy a llorar, pero soy siervo de Dios. Tengo un compromiso con aquel que me llamó y quiero ser fiel. Eso lo aprendí de la Biblia ahí a través del ejemplo de Moisés. Muy bien. Pero cuando ese hombre iba a morir, hizo una oración a Dios y dijo, Señor, te voy a pedir algo. No permitas que tu nación Israel se quede sin pastor. Elige un hombre que dirija esta nación. Y Dios dijo, ya yo elegí a Josué, tu siervo. Yo lo he preparado por estos 40 años. Y yo tomaré de tu espíritu y lo voy a poner sobre él. Y dice la palabra que tomó de su espíritu y lo puso sobre Josué. Y dice, yo tomaré de tu dignidad y la pondré sobre él. Y la palabra dignidad ahí se puede traducir gloria, majestad, poder. Todo lo que Dios dio a Moisés, Moisés se lo impartió a Josué. El manto cayó sobre él y la dignidad de Moisés cayó sobre Josué, siervo de Jehová. Es como una carrera de relevo. ¿Lo han visto ustedes? Que alguien corre con la antorcha en la mano hasta acá y alguien lo está esperando y se la pasa. Y ese toma la antorcha y corre hasta el próximo tramo y se la pasa al otro. Ahora
Moisés ora por Josué, impone su mano y le da la antorcha. Y Josué toma la antorcha para hacer lo que sigue, lo próximo que sigue. No es fácil ser un relevo, no es fácil sustituir a alguien. El peligro del relevo y del sustituto. Su tentación es tratar de ser original. Todos los movimientos de Dios, y esto siempre me ha preocupado. O sea, hay algo que yo lo he dado a Dios y lo he tomado por el manto llorando muchas veces, porque lo he visto en toda la historia de la iglesia. Es la manera como todo lo que es de Dios se daña, porque los que siguen no saben bregar con el legado. Todos los movimientos de Dios suben muy bien hacia las alturas, por el monte de Dios. Cuando llegan al pináculo, a la cima, cuando ven que Dios le entrega gloria, esplendor y todo, la tendencia es olvidar la manera como subieron la montaña. Cuando están allá arriba dicen, bueno, que esto ha crecido tanto que no podemos quedarnos así, hay que hacerlo crecer más todavía. A ver, ¿qué hacemos para hacerlo crecer más? Ya la adoración no es importante. Ya, ¿para qué tanto orar? Si Dios como quiera nos va a bendecir. Y comenzamos a inventar. Sucede que entristecemos el corazón del Padre y todos los movimientos han subido a la montaña y han bajado por la otra falda de la montaña y han rodado por el otro lado. Y eso le ha pasado a todos los movimientos, inclusive al movimiento apostólico, porque aunque la iglesia existe hoy, no existe con el mismo espíritu, aunque siempre ha habido un remanente de Dios. Y Dios quiere enseñarnos algo aquí a través de esta instrucción que Dios le da a Josué. Yo siempre que he leído este primer capítulo y siempre que he escuchado mensajes, he escuchado lo mismo, pero Dios me hizo ver que nadie dice lo que dice aquí. ¿Había una diferencia entre la obra de Moisés y la de Josué? Sí. Había una diferencia en cuanto a propósito. Moisés sacó a Israel de Egipto, lo pastoreó por 40 años, recibió la ley y se la dio al pueblo. Y dejó el pueblo a la orilla del Jordán y terminó su obra en el monte Nebo, donde Dios le mostró la tierra y se lo llevó. Josué, miren la diferencia. Moisés era un pastor, Josué era un guerrero. Uno tenía que pastorear a Israel, el otro pelear por Israel, destruir a los cananeos para repartir tierra a Israel, la heredad. A Moisés como instrumento, como arma, Dios le dio una vara, la vara de su autoridad, la vara de su poder. A Josué no le dio una vara, le dio una lanza. Así lo dice el libro de Josué. ¿Qué tenía Josué? Una lanza. ¿Por qué no tenía una vara? Porque el trabajo de él no era pastorear. El trabajo de él era guerrear, conquistar y distribuir tierra, demarcar la tierra para darle heredad a los hijos de Israel. Porque ese era el propósito de Dios con su ministerio. No era igual el propósito. No era igual. El arma que usaron o el instrumento
que Dios puso en las manos de cada uno era distinto. Una vara no se parece a una lanza, porque la función era diferente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero hay algo que no varió y nunca varía en el propósito de Dios. Puede ser que tu función, la función de esta generación y de otra generación sea distinta. Este llegó hasta acá, este llegó hasta acá, este tiene este don, este ministerio, este aquello, pero hay algo que no cambia. Vamos a leerlo. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Son promesas todas. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo mismo que hice con Moisés. En otras palabras, hasta ahí no hay diferencia. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Como respaldé a Moisés, te voy a respaldar a ti. Porque yo cuando envío, yo respaldo. Yo no llamo a nadie para que haga una obra con su propia fuerza, con su propia inteligencia. Yo cuando llamo, yo capacito. Yo no envío a nadie sin ser probado y aprobado. A Moisés lo probé por 40 años y lo usé con poder y me manifesté a él y lo honré. De tal manera que entre los egipcios fue grande la fama de Moisés y la honra de Moisés. Y también todos los pueblos de la tierra oyeron acerca de ese hombre que yo usé. Así estaré contigo. Te voy a respaldar como respaldé a Moisés y como respaldo a todos mis siervos, a quienes yo llamo a hacer una obra, un propósito. Versículo 6. Esfuérzate. ¿Cuál es la palabra? Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. La palabra esfuérzate y sé valiente se repite aquí como un estribillo. Es como si fuera la única condición. Esfuérzate y sé valiente. Ahora escuchen lo siguiente, versículo 7. Solamente, escuchen ahora, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahí esto lo hemos repetido muchas veces. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero miren lo que dice. Esto es lo que nadie lee. Para cuidar de poner, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. En otras palabras, Dios manda a Josué a esforzarse, a ser valiente, pero no es tanto para vencer a los enemigos. Solamente esfuérzate y sé valiente. Pero eso no es toma la espada, toma la lanza, pelea, muévete. No. Verán que ahí la orden de esforzarse y ser valiente es para cuidar de poner por obras toda la ley, toda la palabra original, toda la escritura original. En otras palabras, el esfuerzo, la valentía, el denuedo, todo hay que reservarlo, no tanto para vencer a los enemigos y a las circunstancias, sino para obedecer a Dios. Generalmente nosotros estamos muy interesados en vencer a los enemigos, en conquistar, en lograr. Siempre tenemos una mente de resultados. Todo es resultado. Se nos predica mucho resultado.
Aquí verán que habla de prosperidad, pero no es de la manera que se habla hoy de prosperidad. Todo esfuerzo de la iglesia, toda valentía, todo debe ser para cuidar de poner por obra la palabra de Jehová. La instrucción original. No te apartes de la instrucción original. Todo tu esfuerzo, todo tu empeño, todo recurso, toda obra de tus manos, todo, esfuérzate, pero para cuidar, para no apartarte de la instrucción original. Vas a vencer a los enemigos con mi poder. Te voy a respaldar, voy a pelear contigo, por ti. Jehová pelea por su pueblo. Mía es la batalla, dice el Señor. Yo pelearé por ti. Yo conquistaré. Yo hollaré a los enemigos. Yo voy a estar contigo. Te voy a dar todo para lograr ese propósito. Pero no te olvides de poner por obra la palabra de Jehová. Solamente. Y ahí es el problema de los relevos, que se concentran en el propósito del presente y se olvidan del fundamento de atrás. Hay algo que nunca perecerá, que nunca muere, que nunca cambia. Puede cambiar la función, puede cambiar el instrumento, ya sea que Dios te quite la vara y te ponga una lanza o una espada. Eso puede cambiar, puede cambiar la función, puede cambiar el propósito, pero nunca Dios va a cambiar, ni su palabra va a cambiar, ni la instrucción original que fundamenta, que guía, cambiará. Amén. Esto suena sencillo, pero es muy importante para Dios. Se lo recalcó a Josué muchas veces como si fuera un estribillo. Se lo repite, solamente esfuérzate, cuídate, cuídate. Tu prosperidad depende de eso. Tu éxito depende de eso. El hecho de que yo esté a tu lado siempre respaldándote, no me aparte de ti, depende de que tú no te apartes de mí. Y la manera que tú no te apartas de mí es honrándome, viviendo mi palabra. Porque yo no cambio, en mí no hay sombra de variedad. Yo soy el mismo. Mi palabra, mi instrucción no cambia. Oremos por lo que son relevos y sustitutos. Mira. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Verdad que ustedes siempre han escuchado esfuérzate y piensan que para pelear con los cananeos, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó? No te apartes de ella. Ahí está el problema. Ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La prosperidad depende de que las cosas se hagan conforme a Dios. No hay prosperidad desviados de Dios. No hay prosperidad ajenos a Dios. No hay prosperidad cuando se hacen las cosas contrarias a la instrucción original de Dios. Esfuerzo, solamente. Escuchen. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Puede cambiar el propósito, la función y el instrumento para hacer el propósito, pero no va a cambiar la instrucción. La palabra de Dios no va a cambiar. No cambia. Puede ser que haga nuevas instrucciones para realizar
ese propósito. Porque le dijo, rodea Jericó tantas veces, ay, combátela así, a los cananeos peleale así. Puede cambiar la instrucción en cuanto a la estrategia para lograr el propósito, pero nunca el fundamento va a cambiar. Nunca la palabra original va a cambiar. No digas, ahora yo voy a hacer las cosas como Jehová me lo revela a mí ahora. Es que Jehová no está revelando cosas distintas. La palabra de Dios sigue siendo la misma siempre. La manera de obedecer es la misma. La instrucción de la palabra, el fundamento siempre es lo mismo. Por eso lo escribió acá. Ponle oídos a estas palabras. Porque Dios le ha dejado a esta iglesia un legado. Y benditos aquellos que han celado la palabra original que hemos recibido de Dios. Sigue conmigo. Nunca se apartará, el 8, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto es demasiado. De día y de noche. ¿Creen ustedes que Dios es un exagerado? No es misericordia de Dios decirle a un hombre que va a realizar una misión para él de relevo. Le está diciendo, esta es la clave. Solamente todo esfuerzo, dedícalo a cuidar de poner por obra, a actuar conforme a no apartarte ni a diestra ni a siniestra, a meditar de día y de noche, para que guardes, oigan bien, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Conforme a todo, diga a todo lo que en él está escrito. El libro de la ley, la palabra de Dios, la instrucción original. Porque entonces harás prosperar, ¿qué cosa? Tu camino, y todo te saldrá bien. Noten ustedes que el 7 termina de la misma manera. Para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. 1, quieres que todas las cosas que tú emprendes en el propósito que yo te he asignado a ti, o en la función que yo te he asignado a ti, en este caso conquistar, pues guarda la ley, guarda la palabra original, guarda la instrucción original. El 8, no te apartes del libro de la ley, medita en estas palabras de día y de noche, guardas, haz conforme, y termina de la misma manera, para que entonces, dices, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que garantiza que todo me va a salir bien? Aquí está hablando de acuerdo al propósito. Amén. Todo lo que tiene que ver con el propósito te va a salir bien. Hay gente que cuando va a orar, se olvida de la instrucción acerca de la oración. Cuando va a adorar, se olvidan de la instrucción original. Estoy aplicando la palabra. Si Dios te mandó a ti a orar y tú eres un intercesor, aquí en la Biblia dice cómo orar. Aquí en la Biblia. No te pongas a inventar. Es que estoy en el Espíritu. No. Mira a ver si aquí en la palabra respalda. Porque Dios dice, mis hermanos, solo lo que es como Dios agrada a Dios. Y Dios solamente está comprometido con su palabra, con lo que es de acuerdo a lo que Él ha hablado. Dios no te va a respaldar en tu iniciativa. Deja de ser original y sométete a la palabra escrita. Hacer conforme a Dios. El ministerio debe ser conforme a Dios. El propósito debe ser conforme a Dios. La función debe ser conforme a Dios. Todo lo que hagamos o hablemos debe ser conforme a Dios. La adoración aquí debe ser conforme a Dios. No estamos imitando que si el levita por ahí hizo así o hizo así. A mí no me importa cómo lo haga nadie. A mí me importa lo que Dios dijo en su palabra.
Y la manera de no desviarnos es someternos, aún así ha dicho Jehová. Porque Jehová un día pedirá cuenta y Jehová va a dar el pago a toda rebelión y a toda desviación. Porque Jehová cela su palabra. Solamente aquel que lo haga conforme a Dios prosperará. Eso incluye todo lo que Dios nos ha asignado: oración, adoración, predicación, todo lo que es ministerio. Dios pedirá, si lo hicimos de acuerdo al original, a la palabra que Dios habló. Te van a decir legalista, místico, extremista, fanático, no importa. Yo soy un siervo de Jehová. Fui llamado por Jehová a hacer una obra de Jehová y solamente obedecer a aquel que me instruyó para hacerla. ¿Qué es prosperidad? Multiplicación, crecimiento o contentamiento de Dios. Prosperidad no son las estadísticas y los números. Yo nunca, cuando salgo a las naciones, me pongo a hablar cuántos miembros hay en la iglesia. Eso no importa, eso es irrelevante. Cuidaremos las ovejas que Jehová nos dé. Lo importante no es la multiplicación de las ovejas. Lo importante es que este pueblo obedezca a Dios, ame a Dios, tema a Dios y que Dios sea el todo en la vida de este pueblo. Eso es prosperidad. Esa es la verdadera prosperidad. Amén. ¿Conquistó Josué a Canaán? Claro que sí. Conquistó a Canaán. ¿Peleó Dios por Israel? Peleó Dios por Israel. Pero Josué fue siervo de Jehová. ¿Saben ustedes cómo termina Josué su libro? Reunió a todos los líderes de Israel para despedirse. Y repitió lo mismo que Dios le dijo a él aquí. Le dijo: yo me voy a morir. Como se murió Moisés, me voy a morir yo. Dice: hasta el día de hoy ninguna promesa de Jehová ha caído en el suelo. Todas Jehová las ha cumplido. Yo no sé la decisión de ustedes, si ustedes van a adorar los dioses de los pueblos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Elijan ustedes si quieren servir a los dioses de los pueblos. Yo y mi casa. Yo termino mi ministerio diciendo: ninguna palabra que me habló Jehová se cayó en el suelo. Y yo muero como Moisés. Muero en la voluntad de Dios. Muero en el propósito de Dios. Cierro mis ojos y me uno a mi pueblo, los muertos en Cristo, los muertos en Dios. Pero termino diciendo: Jehová es mi Dios, y muero sirviéndole, yo y mi casa. Sigan, versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló y le dio una instrucción a las 2 tribus, a las 3 tribus, 2 tribus y media. Muy bien, ahora miren ustedes aquí lo que le dijo el pueblo a Josué. 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado, e iremos donde quiera que nos mandes.
De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Dios le dio una condición al pueblo: solamente no te apartes de mi palabra. El pueblo le dice: te seguiremos, te obedeceremos, solamente que Dios esté contigo. Y dice Dios: yo estaré contigo si tú estás conmigo. Y estar conmigo significa guardar mi palabra. Así que si tú guardas mi palabra, yo estaré contigo y te voy a respaldar como respaldé a Moisés. Y el pueblo dice: y si nosotros vemos eso, que Dios te respalda como a Moisés, te seguiremos. Y el que se meta contigo, se mete con nosotros. Y el que se rebele contra ti, le llevamos la cabeza. Se lo dijeron, lo matamos. Solamente que Dios esté contigo. Y dice Dios: y si tú quieres que yo esté contigo, solamente que tú guardes mis palabras. Porque yo solamente respaldo a los que me respaldan, honrando mi palabra. Díganme, ¿han escuchado ustedes otra vez esto? Yo lo que escuché es: todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Todo lugar es tuyo. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. Mucha bulla. Dice Dios: eso no fue lo que yo dije. Eso no fue lo que yo dije. Nadie lee. Y cuida de poner por y solamente, y cuídate de meditar en estas palabras de día y de noche. Y no te partes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces todo te saldrá bien. ¿Por qué salió todo bien en Jericó? Porque se guardó la palabra. Pero cuando hubo el anatema, y ahí estaba Josué afligido en la presencia del Señor. Y dice: ¿por qué oras tanto? ¿Por qué tanto orar? Dice que Israel y que los enemigos están prevaleciendo contra nosotros. Dice: ¿y eso no te pone a pensar a ti que algo no se hizo bien? Dice: hay un anatema en el pueblo. Usted dirá: pero el anatema fue una instrucción para Jericó. No, yo les prediqué a ustedes al principio del año de lo que es anatema para Dios. Anatema es tomar lo que es de Dios para nosotros. Yo ahora no tengo el tiempo, pero recuerden ustedes que estudiamos el anatema, que es un anatema cuando se conquistaba un pueblo. Ya Moisés había hablado de eso en la ley. Solamente que aquí Dios se lo aplicó a Jericó y pasó lo que pasó. Pero no se hizo de acuerdo a la ley. Porque lo primero que hizo fue, antes de entrar: circuncídame al pueblo. Porque toda esa generación que salió de Egipto, que crecieron en el desierto, no están circuncidados. ¿Por qué? ¿Por qué la circuncisión? ¿Van a entrar aquí sin circuncisión? ¿Saben lo que le pasó a Moisés? Moisés vio a Dios en el monte de Horeb. Dios le dio la instrucción de ir a Egipto. Salió con Séfora para Egipto. Y cuando iba en el camino, dice que Jehová bajó, descendió para matarlo. Oigan, hermanos, la Biblia lo dice. Jehová descendió para matar a Moisés. Al hombre que lo manda a Egipto con una vara de poder, le sale en el encuentro para matarlo. Y la mujer Séfora parece que se dio cuenta, parece que tuvo más revelación que Moisés. Y salió: eres un hombre de sangre. Y circuncida a los 2 hijos. Y Jehová se aplacó. Porque dice Dios: ¿cómo es posible que el hombre que va a representarme, su casa no tiene pacto conmigo, porque sus hijos no están circuncidados? ¿Cómo es el asunto? No, porque Moisés es el siervo de Dios, que Dios lo ama tanto a Moisés, que hace lo que quiera y Dios se lo consiente. Ni a Abraham, ni a David, ni a nadie. Cuando se trata de la palabra, Dios no tiene a nadie. No transige. Y eso es bueno entenderlo, hermano.
Eso es bueno entenderlo. Ese empeño de Dios porque se viva su palabra no es un capricho de Dios, mis hermanos. No es que tenemos un Dios caprichoso que se empeña en que sea como Él dice. No. Es que por esa palabra, la palabra de Jehová es viva, es eficaz, es perfecta. Esa palabra hizo el universo. Esa palabra sostiene los mundos. Esa palabra se hizo carne en el verbo. Esa palabra trajo regeneración. Esa es la palabra que todo lo hace. Esa es la palabra perfecta. Esa es la palabra del propósito. Esa palabra es el pensamiento de Dios y Dios no cambia. Si Dios cambiara su palabra, se cambiara Él mismo y Dios no cambia. Hay que entender lo que Él todo lo hace por los dichos de su boca. Por su palabra fueron creados los cielos, sostiene los mundos por la misma palabra. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quiere ser perfecto, maduro? La palabra es el instrumento de Dios para hacerlo todo. Si la palabra cambia, entonces las cosas no se hacen como Dios quiere. Y si no se hacen como Dios quiere, ya no es el propósito de Dios, sino el tuyo. Dios solamente tiene una sola manera de hacer las cosas: conforme a Él y conforme a su palabra. Pero no solamente así actuó Dios con Josué. ¿Recuerdan ustedes a Jesús? Vamos a ver. Vamos a Jesús. Vamos a Jesús. Vamos a Jesús. Vamos a Juan 17. A ver cómo actuó Jesús. A ver. ¿Dónde estaba la inquietud de Jesús en su oración? Esta es la oración final de Jesús. Aunque quizás no fue la última oración que hizo en la tierra, pero fue la oración para terminar su obra y para encomendársela al Padre. Versículo 1 de Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. En otras palabras, yo terminé mi ministerio y como me envió el Padre, los voy a enviar a ellos ahora atiendan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han ¿qué? Guardado tu palabra. Ahora han conocido que estas cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Cuál palabra dio Jesús a los suyos, hermanos? No me contestaron. Las palabras que me diste les he dado. En otras palabras, Jesús no inventó palabras, no inventó palabras, dio las palabras que había recibido. Moisés le dio a Josué las palabras que había recibido de Dios. Acuérdense que Jesús dijo: yo he terminado la obra que me diste que hiciese. Ellos se quedan, yo me voy. A ellos les delego mi obra. Ellos eran una extensión de mi ministerio. ¿Cuántos saben que la iglesia es una extensión del ministerio de Cristo? Amén. Cristo terminó la redención, pero no su ministerio. Su ministerio terminará cuando venga en gloria. Está haciendo una obra en la iglesia a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia. Amén. Dice aquí el 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo,
y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. En otras palabras, Jesús es Moisés y nosotros somos Josué. ¿Qué nos dio? Lo que recibió del Padre. A ver, ya yo no estoy en el mundo. Yo soy como Moisés, me voy. Moisés se fue en el monte Nebo y yo me voy en el monte de los Olivos, al cielo. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. En otras palabras, quiero que sean como tú. Quiero que sean como yo. Eso no varía. ¿Cuántos saben que la instrucción de ser como Dios no varía? ¿Cuántos saben que la instrucción de ser como Dios y Jesús no varía? Sigue. ¿Dónde vamos? El 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué se perdió el hijo de perdición? No actuó de acuerdo a la palabra, había maldad en su corazón. El 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Escuchen, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Qué le dio Jesús a ellos? Tu palabra. ¿Cuál palabra? Él dijo anteriormente, la que yo recibí del Padre, la que tú me diste, yo les he dado. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santificar significa apartar. Apártalos con tu palabra, para que la palabra los regenere, para que ellos sean en la palabra con ellos, para que vivan la palabra, para que no se aparten de la palabra. Santifícalos en tu palabra, bautízalos en tu palabra, sumérgelos en tu palabra, apártalos en tu palabra, purifícalos en tu palabra, llénalos de tu palabra. En tu palabra. Amén. Hermanos, ¿saben ustedes por qué Jesús oró así? Porque le está pidiendo al Padre que no se aparten de ti, que no se aparten de mí. ¿Y de qué manera no se apartan? Pues guardando la palabra. ¿De qué manera van a ser uno con el Padre guardando la palabra? ¿De qué manera van a estar unidos los unos y los otros guardando su palabra? Cuando usted tiene hostilidad con su hermano y lo rechaza y tiene su punto de vista y su criterio, a veces está tan convencido que hasta justifica el por qué ni saluda a su hermano. Y Dios te dice, está lejos de mi palabra. Porque mi palabra dice, un mandamiento nuevo os doy. Que no es nuevo, es la misma ley. Que se amen el uno al otro. Solamente que Jesús lo hizo nuevo porque estaba en el nuevo pacto. Porque amar al prójimo está en la ley. Como amar a Dios. Él lo hizo nuevo porque en el nuevo pacto la palabra viene ahora en espíritu. No solamente en letras, sino en espíritu. La diferencia entre la ley y el evangelio es el espíritu. El régimen del espíritu es que Dios toma las letras de la ley y le sopla la vida. Y ahora no es letra, sino espíritu. Pero es la misma palabra, los mismos principios. La ley está abolida como pacto y como régimen de letras, pero sigue siendo el pensamiento de Dios. Y está vigente en espíritu. Y eso fue lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Está escrito en las letras, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que le diga estúpido a su hermano cuando se enoja, ya lo mató. Está escrito, letras, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla,
Ya adulteró con ella en el corazón. Ya la metió al hotel en el pensamiento. Esa es la letra, el espíritu de la ley. ¿Está abolido el espíritu de la ley? No puede estar abolido. Es el pensamiento de Dios. Ahora en el nuevo pacto podemos ver el espíritu de la ley, y porque el temor de Dios está en nuestros corazones y podemos vivir la palabra de Dios. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Vamos a continuar donde vamos. El 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahí está Jesús diciendo, como yo soy Moisés y ustedes son Josué. Yo me voy, pero ustedes se quedan sustituyéndome. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo somos santificados? ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra. ¿Y en qué somos santificados? En la misma palabra, en la verdad. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Como la gente creerá en Jesús por la palabra de ellos. ¿Y cuál es la palabra de ellos? La misma de Jesús. ¿Y cuál es la de Jesús? La misma que recibió del Padre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Saben ustedes cómo se mantiene la unidad en la iglesia? Guardando la unidad de la palabra. Si todos viviéramos la palabra y estuviéramos santificados en la palabra, fuéramos resultado de la palabra, todos seríamos como Dios. Cuando alguien se aparta de la verdad de la palabra, se aparta de Dios y ya no tiene el espíritu de Dios, porque no está actuando de acuerdo a Dios. Por eso no se puede llevar bien con el hermano, lo envidia, lo cela, lo empuja, lo margina. Todo eso viene como consecuencia de la carne. Pero la instrucción original es: como nos amó el Padre, ámense ustedes. ¿Dónde vamos? La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y dice que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si escuchan esta oración, se van a dar cuenta que el Padre está diciendo: yo terminé mi obra, pero lo que tú me has dado se quedan a ocupar el lugar mío y a seguir mi obra. Yo he guardado tu palabra, ahora pido que ellos la guarden también. Y como yo he perseverado en tu palabra y he sido santificado en la palabra, que ellos también sean santificados en la palabra y permanezcan en la instrucción original. Ya tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Qué dice? Ya tenemos el ejemplo de Cristo. Ahora ven el ejemplo del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11. Dice aquí, atención, versículo 23. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Atención aquí que dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Contéstame, iglesia. Lo que recibió del Señor Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? Lo mismo que aprendió del Padre. Voy a leer el 23 otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Atención, mis hermanos, atención. Aquí. Pablo dice: yo les he enseñado lo mismo que yo recibí del Señor Jesús. Y esto fue lo que yo recibí. Escuchen, la cena del Señor algunos dicen que es un rito, que es una ceremonia. Pues fue una instrucción del Señor: hagan esto en memoria de mí. Aquí Pablo, algunos interpretan que el Señor le dio una revelación a Pablo acerca de la cena del Señor. Yo no sé si fue que Dios se la dio directamente o fue que la aprendió de los apóstoles a través de la instrucción de cómo Jesús celebró la cena. Yo lo que sé, que Pablo dijo: yo recibí del Señor Jesús esto, que la noche que fue entregado, tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: coman, este es mi cuerpo. ¿Acaso no es eso lo que dicen los evangelios? Ahora, ¿qué tal que Pablo dice: yo soy el apóstol de los gentiles? A mí Dios no me habló así, no. A mí Dios se me apareció. Yo fui al tercer cielo, no como Pedro, que la visión la tuvo arriba de una azotea. No, yo fui al tercer cielo. Así que grito, mi grito haciendo la cosa igual que partiendo el pan. Vamos a hacer algo diferente y nuevo, hermano. Estamos cansados ya de la rutina y de lo mismo. No, eso fue lo que yo recibí del Señor Jesús. Así se partió el pan, así lo hizo y así vamos a hacerlo nosotros como hizo el maestro. Algo tan sencillo como partir el pan. ¿Por qué hacerlo diferente? Porque a ti te da la gana, porque eres original, porque eres tan bendecido como Usías que te metes a ser sacerdote sin serlo. Va a salir leproso de allí. Los sacerdotes se le pusieron en el medio a Usías así y se le pararon y dijeron: tú no entras aquí, Usías, tú eres rey, tú tienes autoridad, pero tú no eres sacerdote. Dios no dio instrucción que un rey se puede meter a hacer sacrificio en el templo. Cuídate que no va a ser para algo bueno. Y no obedeció y salió leproso de allí. Y nunca más llegó a sentarse en el trono, porque cambió la instrucción. Porque a veces no queremos ser más grandes que la misma palabra. Yo te voy a decir una cosa: Dios no te está predicando esto para asustarte, no, para que el temor caiga sobre ti y deje de estar inventando. Cuídate de no introducir fuego extraño en el altar. ¿Tú sabes lo que es fuego extraño? Según la Biblia, fuego que Jehová no mandó a encender. Así dice la Biblia. Fuego extraño que Jehová no mandó. ¿Cómo yo sé que es extraño si Jehová no lo mandó? ¿Cuántas veces queremos encender a la gente con ritmo a la adoración? Y da el último pasito. Y Jehová nos deja un libro de 500 páginas que se llama Jehová es el todo en todos, donde hay como 200 páginas de adoración. A ver si los levitas aquí lo han leído, que habla de la verdadera adoración, que fue lo que Dios nos instruyó aquí, que en la adoración y en todo sea el todo. Y no solamente estoy hablando a los levitas, hablo de la adoración porque para Dios es tan importante como le adoramos. Pero incluye la intercesión, los que predicamos, los que vamos a las naciones, los que servimos, los diáconos, todo. No cambiemos lo que Dios nos ha dado. No solamente la instrucción religiosa, así es el espíritu de la palabra. Hermanos, la obediencia es espíritu verdadero.
cuando lo hagas así, no lo hagas tanto por forma, sino porque así lo instruyó Jehová. No porque siga una forma, sino porque así lo instruyó Dios. Escuchen, capítulo 15 de Primera de Corintios. Perdone que vaya por las escrituras, porque este mensaje no es tanto una nueva revelación, sino una confirmación en la verdad presente. Primera de Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Atención, escuchen esta palabra. Además os declaro, hermanos, el evangelio, diga el mensaje de Dios, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermanos, el evangelio, si no se sigue, es en vano. Eso es lo que dice ahí. ¿Saben lo que hacen los que hacen una película? Ahora va a salir la película La Natividad. A ver si se va a ajustar al original. Porque siempre dicen los que filman películas, porque para hacer lo mismo, si se hacen un montón de películas siguiendo la Biblia, vamos a ponerle un toquecito distinto, diferente, para que la gente se interese, que hay que hacer un nuevo guión. Porque los guionistas, bueno, gloria a Dios que tú no eres de Hollywood para filmar películas, pero eres un siervo de Dios. Cuidado que tú no cambies el bendito evangelio. Sigue predicando que Jesús nació de una virgen, aunque sea locura para ti. Sigue predicando que nació por obra del Espíritu Santo. Sigue predicando lo que enseña el evangelio, que murió un día en la cruz y que se levantó al tercer día, y que tenía como 500 hermanos como testigos cuando se fue al cielo. Y si no había tuerto, eran 1000 ojos que lo vieron ascender al cielo. Ascender al cielo. Sí, dale un aplauso. Amén. ¿Cuántas cosas se han inventado? ¿Cuántas cosas se han sugerido en los seminarios para dudar de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas? Ahora somos invadidos por esos canales que hablan de la cosa científica, que analizan la Biblia, y es una sutileza, y son sabios porque te entrevistan a un experto en arqueología y otro experto en teología, y uno que se doctoró en tal parte, y te mezclan la verdad con el error, y al final te dejan con una duda, y tú terminas diciendo: ¿fue verdad que se abrió el mar o no fue verdad que se abrió el mar? Ay, papá. Mira lo que sigue diciendo, el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aleluya. Diga aleluya. ¿Qué enseñó Pablo? Lo mismo que recibió: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aún eso. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme otra vez a las Escrituras. Y que apareció a Cefa, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hay testigos, dice Pablo, que están vivos. Pero después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Yo vi al Señor. Amén. Qué lindo. Yo enseño lo mismo que me enseñaron. No soy original, yo sigo el original. Yo no soy original, yo sigo el original. Y soy original cuando sigo el original, porque lo original lo escribió Dios y no lo inventé yo. Si la iglesia en los 20 siglos hubiera sido fiel reteniendo la palabra original, la iglesia hoy no estuviera como está. Pero todos los días sale una ola nueva.
Y cuando vamos a predicar la vida del reino, que es la vida de Dios original, dicen, ¿qué es esto? ¿Pero de dónde salió esto? Porque han aprendido tanto de los hombres que ahora la palabra de Dios es extraña a sus oídos. Pero gloria a Dios que Dios va a restaurar. Dios va a poner en claro su palabra. Así como el sol brilla al mediodía con todo su esplendor, así brillará el bendito evangelio a los ojos de todos los hombres. Y ven a Tito. Mira aquí las cualidades de los ancianos de la iglesia, o sea, de los líderes, ministros. Versículo 5, 1:5 de Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Atención aquí, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Cuál es una cualidad de un ministro? Retenedor de la palabra. Mira la palabra fiel, tal como la recibió. Una de las 6 funciones de un anciano, de un ministro, es ser buen retenedor de la palabra fiel y comunicarla con la fidelidad que la recibió. Y esto es algo bien difícil para el ser humano. Si usted quiere saber lo difícil que es ser retenedor, te voy a invitar a hacer este experimento. Toma 20 personas y ponla así, alíñala las 20 personas, y dile un secreto al primero. Y dile al primero, repite exactamente lo que te digo al que sigue, y que sea a la vez al que sigue, así sucesivamente. Y escribe las palabras del primero y después dile al último, ¿qué recibiste? Para que tú veas cuán distinto te va a decir el último lo que fue. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿De qué manera nosotros podemos exhortar sanamente y convencer a los que se oponen? Bueno, reteniendo la palabra fiel. Yo no quiero una exhortación mía, quiero dar una exhortación de Dios. Y para eso tengo que seguir la palabra fiel, tal como fue enseñado. Y yo quiero terminar con las últimas palabras que escribió el apóstol Pablo, que no están en Tito, sino en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo 4, 1. Pablo ya tenía una cita con la muerte. Está escribiendo posiblemente el último capítulo que escribió en la Biblia y se dirige a su hijo Timoteo. Timoteo lo iba a sustituir, o era uno de los que iba a sustituir a Pablo. Era un relevo, era como un Josué para él. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán significa que no la van a tolerar, no la van a soportar, no van a estar dispuestos a sufrirla, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Está profetizando. La gente se apartará, dice aquí el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Hoy, como siempre, ha sucedido eso. Se han apartado de la verdad y se han vuelto a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo la guardó? Viviendo la palabra. Por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a aquellos que aman su venida. En un tiempo donde la gente se apartará el oído de la verdad y se volverá a la fábula. Que prediques la palabra. Retén la palabra, tal como fue enseñada. La palabra retener aparece mucho en las epístolas pastorales de Pablo, especialmente a Timoteo. Retén lo que tienes. Retén la palabra. Sigue la instrucción como yo te enseñé, así tú enseñas también a otros, le dice a Timoteo. Entonces, esto está por toda la palabra. Ahora, pregunta. Nosotros no tenemos que dar esta palabra para la próxima generación. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Ven ustedes por qué es importante lo que llamamos la vida del reino de Dios? Volver al original. Hacerlo todo conforme a Dios, según Dios, como Dios, para que Dios sea el todo en su palabra, en la predicación y en la vida de la iglesia. Este mensaje nos sirve de dos maneras. Nos sirve para nuestro deber de preservar la palabra de Dios, la ley, los profetas, los salmos, y sobre todo el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del Antiguo en espíritu. Pero también ahora Dios nos habla a nosotros como congregación, Amanecer de la Esperanza. Ahora es para ti este mensaje, no tanto para las naciones, para ti. Dios nos ha dicho muchas veces que todo recurso, todo esfuerzo de esta congregación debe estar en una sola dirección, y es obedecer a Dios, honrar a Dios, y que Él sea el todo en nosotros. Y cuando alguien te pregunte, oye, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Yo voy a decir, bueno, la misma de los apóstoles. ¿Y cuál es? Jesús vino para que el Padre sea el todo y en todos. Primera de Corintios 15. Ese es nuestro todo. Esto va a seguir si Cristo no viene. Y se va a levantar otra generación. Y se va a levantar otra generación. ¿De qué manera podemos asegurar que la próxima generación haga lo mismo que hizo Josué? Vamos a enseñar a la generación de ahora a hacerlo todo de acuerdo como Dios nos enseñó a nosotros. No inventemos. No querramos ser originales. A veces es un poquito incómodo repetir lo que otros repiten. Pero nosotros estamos predicando en espíritu. Y en espíritu, aún los cánticos viejos se pueden hacer nuevos cuando se canta en espíritu. Amén. El mandamiento que Jesús dijo que era nuevo, en realidad no era nuevo. Él lo hizo nuevo, porque le puso el espíritu del evangelio a ese mandamiento. En otras palabras,
en espíritu, la misma verdad puede ser dichas con toda la belleza del espíritu y ser la misma verdad. No es necesario, pero es mejor repetir lo mismo que los demás repitieron y no pecar siendo originales, inventando lo que Dios no ha dicho. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, pero es un legado que tenemos. Por eso en esta iglesia somos muy celosos de seguir las instrucciones que Dios nos ha dado como congregación. Naturalmente, las instrucciones como congregación vienen siendo las instrucciones para Josué de cómo hizo el propósito. Me refiero a cómo conquistar a Jericó, cómo hacer allá. Muy bien. Pero él siguió instrucciones de Dios. Pero el espíritu de todas esas instrucciones era lo que Moisés había escrito. Cierra tus ojos. Yo oro también, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Oro por ese hermano, ese amigo. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. No es casualidad que tú estás ahí. No es casualidad que este mensaje ha llegado a tu vida a través de este medio. Sea que este mensaje llegó a través de un DVD a tu vida, o un CD, o llegó a través de la televisión, o a través de nuestra página. No importa cómo haya llegado a tu vida este mensaje. Lo importante es que esa palabra sea sembrada en tu corazón y que el Dios del cielo te ayude a retener esa palabra. Porque no solamente reteniéndola tú vas a glorificar a Dios, sino que esa es la manera de tú prosperar en todos tus caminos y que todo te salga bien. Hay una manera de triunfar, hay una manera de prosperar, y es vivir de acuerdo a Dios, según Dios y para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.